tema surge, a ver, uno como pastor tiene la responsabilidad de preparar el alimento espiritual para la iglesia, porque un sermón es como un alimento que hay que preparar. Porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también Pedro, por el Espíritu, dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Entonces, lo que vemos es que la palabra de Dios nos alimenta. Entonces, así como en casa uno prepara el alimento, pues uno tiene que preparar el sermón, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en la casa varios están de pronto con tos, un poquito como de gripe, entonces se preparan agüitas y se preparan ciertas cosas, vamos a fortalecer la vitamina C y cosas por el estilo. Bueno, pues teniendo la oportunidad de conversar con varios hermanos, no uno ni dos, con varios hermanos. El tema que voy a terminar compartiendo hoy surge de esas conversaciones, ¿no? Porque como iglesia nosotros estamos enfrentando muchas cosas, hermanos. Yo creo que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos postreros y estamos enfrentando muchas cosas. Observen el giro que el mundo está dando, la distorsión respecto al matrimonio, por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio igualitario. La cantidad de países que cada vez más están aprobando no solo la unión igualitaria, sino el aborto. ¿Cuántos países en el mundo ya forman parte de su sistema de salud que el Estado asuma todo el costo de un aborto? Y cuando en algún lugar se oponen al aborto, eso hay unas marchas, unas manifestaciones impresionantes. Porque mucha gente está solicitando que se autorice el aborto en cualquier mes y por cualquier razón. Entonces, el mundo está dando tremendos giros, pero noten también que hay un giro en la conducta social. Y estamos notando unas revueltas a nivel mundial, casi que en todas las naciones del mundo. Estamos viendo una moral que se ha vuelto ya muy relativa, porque a lo que el mundo dice bueno, Dios dice malo, pero el mundo sigue en pos de su propio camino. Entonces yo pensaba, esto no es nuevo, hermanos, porque la Escritura, Jesucristo, el máximo profeta que ha estado en esta tierra, dijo: será como en los días de Noé. Entonces pensemos por un momento, como en los días de Noé. La tierra se llenó de violencia, de maldad, dice la Escritura. El hombre se pervirtió, pero también el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, porque el colmo, dice que la maldad llegó al colmo, al límite de Dios, y juzgó esto. Entonces, las conductas sociales hoy día y hacia donde va la humanidad nos permite ver que en poco vendrá el juicio de Dios, porque cada vez vemos una extrema violencia, una extrema perversión, una extrema dureza en el corazón del ser humano. Y pues esto no se queda así. Llega un momento donde Dios trata con la humanidad. Pero en medio de ese mundo y en medio de esa actualidad estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que somos llamados a ser sal en la tierra, somos llamados a ser luz en las tinieblas, somos llamados a manifestar al Cristo de la gloria que habita en nosotros. Me gustó, y a mí se me quedó, yo creo que lo he citado aquí varias veces, cuando en una ocasión le preguntaban a un gran líder religioso, si no me equivoco, a Gandhi, y le dijeron: ¿usted por qué no es cristiano? Y él dijo: porque a mí los cristianos no me muestran el Cristo que hay en ellos. Entonces tenemos el desafío de mostrar la luz que está en nosotros, tenemos el desafío de mostrar al Cristo que vive en nosotros, porque si no logro hacer distinción entre el cristiano y el que no lo es, ¿cuál es la diferencia entre ser pueblo de Dios y no serlo? Aunque los tiempos sean difíciles. Y en medio de esa dificultad, dice la Escritura, que el Señor viene por una iglesia santa, irreprensible, pura, sin mancha, sin nada, ni cosa semejante. Así que le puse por título al tema de hoy: llamados a ser diferentes. Mire eso. Llamados a ser diferentes. ¿Qué pasa? Dijo Jesús:
cuando la sal pierde su sabor. Cuando la sal deja de ser sal, dijo Jesús, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. De manera que el cristiano es llamado a ser sal, a ser diferente, a ser distinto. Esto no significa que será aplaudido por ser diferente, al contrario, el mundo quiere rechazarle, quiere aislarlo. El mundo no aplaude al cristiano porque el reino de las tinieblas no aplaude al Hijo de Dios. Pero nosotros no somos llamados a procurar la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, no, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es necesario agradar primero a Dios que a los hombres. Así que voy a compartirles varios punticos en esta mañana. Primero, somos un pueblo especial. No vaya a buscar la cita que yo la traje. Aquí está, vamos a leerla ahora con una diapositiva. No, vuélvela por favor al título, gracias. Somos un pueblo especial. Hermano, ¿qué hacemos? Somos un pueblo especial. ¿Sabe que yo a veces tengo en cuenta los países nórdicos? Noruega, Finlandia, Escocia, porque son los países desarrollados. La verdad es que son países económicamente muy prósperos, son países donde los niveles de violencia son bajos, son países donde han desarrollado un buen sistema de educación, un buen sistema de salud. Es interesante. Yo digo, chévere, ¿no? Pero cuando miro la escritura y veo el tema de pueblo, la Biblia enseña que nosotros somos un pueblo especial, el pueblo más especial que está sobre la tierra. Somos únicos, porque somos pueblo de Dios. Y fuimos elegidos por gracia. Vamos a leer la cita, 1 de Pedro 2:9, donde dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Mi hermano, linaje. Usted se ha visto que por mucho tiempo fue de gran peso la expresión sangre azul. Pero mentiras, era la misma roja que nosotros. Pero con eso se quería decir que era de linaje real, que pertenecía a las familias reales. Entonces había títulos honorables, condes, príncipes, marqueses, en fin. Pero nosotros somos linaje escogido, y sí que me gusta esa palabra, escogido. Porque es que así lo dice la Biblia, fuimos escogidos, fuimos seleccionados, fuimos elegidos. Jesús lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Linaje escogido. Luego dice, real sacerdocio. O sea, sacerdotes porque servimos al Señor, pero pertenecemos a la línea real porque somos hijos del Rey. Entonces, real sacerdocio. Luego dice esta frase que sí pesa: nación que santa. Como bien sabemos, la palabra santa significa separados, apartados para. Entonces Dios formó un pueblo con un propósito especial. Mucha atención con esto. Dios llamó a un pueblo para hacer de él una nación con un propósito especial. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Eso es fundamental. Estamos en esta tierra como iglesia con un propósito especial. No somos cualquier agremiación, asociación o fundación. Somos pueblo de Dios y con un propósito especial. Cuando yo empiezo a entender mi propósito, yo sé hacia dónde camino. Tengo clara mi identidad, sé quién soy y para qué vivo. Cuando yo no tengo claro quién soy y para qué vivo, cualquier bus me sirve. Por eso es tan importante esto. Nación santa. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. ¿A qué precio? A precio de sangre. ¿Qué precio, no? ¿Qué precio? A precio de sangre. La Biblia dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. El precio de la sangre del Cordero no se puede comparar con ningún tesoro en la tierra, porque la sangre de Jesús es única y fue derramada en la cruz.
no tiene costo. ¿Sabe que ahora casi no se ha visto, pero unas décadas atrás, un par de siglos atrás tal vez, países compraban territorios de otros países, querían ser más grandes, o era necesario porque el pedazo de tierra coincidía con cubriendo todo un golfo, así que negociaban con el país vecino y compraban una parte de tierra. Y hoy ya casi no se ve eso. Cada país es muy soberano en su tierra y no vende. Pero nosotros fuimos comprados. Y dice adquirido, o sea que somos propiedad de Dios. ¿Cuántos aquí son propiedad de Dios? Esto es muy importante que lo tenga en cuenta ahora, a medida que vamos avanzando en el tema. ¿Para qué? Eso nos habla del objetivo, del propósito, de la razón, del motivo, de todo esto que Dios ha hecho. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese pueblo ha sido llamado para que anuncie, para que proclame, para transmitir un mensaje. Entonces, ese cristiano viene a ser un embajador, un representante del pueblo de Dios en esta tierra. Es impresionante cómo nosotros podemos ver, sobre todo, digamos, en Latinoamérica, hermano, porque luchamos con esos complejos, donde casi que al extranjero se le rinde una venia. Ay, es que es alemán. ¿No va a invitar al extranjero a la reunión? Y pareciera que, wow, ¿verdad? Y el alemán llega y él no se preocupa por la cultura donde llega, él quiere hablar de la suya. Nosotros somos pueblo de Dios, llamados a proclamar las virtudes de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es fundamental. Pero este pasaje yo quiero ampliarlo y ahora sí quiero invitarlo a que vaya a la Biblia, Apocalipsis 5, ¿cierto? Ya le había dicho. Apocalipsis versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Dice, ¿están conmigo, hermanos? Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico. Aquí estamos hablando de la adoración en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, le cantan al Cordero, a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esto significa sacrificado. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces aquí estamos viendo la constitución o conformación de la iglesia. Está conformada por todos los ciudadanos de diferentes pueblos, naciones, lenguas del mundo. Y entonces el Señor nos fue escogiendo, nos ha elegido para conformar ese pueblo especial. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, o sea, para el Padre, nos has hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Esa sangre nos habla del perdón de nuestros pecados, pero también nos habla a nosotros allí de que Él nos ha librado de la condenación eterna. Pero la salvación no solo se encierra en el perdón de nuestros pecados. La salvación aquí nos muestra mucho más del propósito de Dios con esa redención. Y es que dice que el Señor no solo nos salvó, sino que nos ha hecho, nos hizo. Dice, para el Padre, reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna, administra, ejerce su autoridad. Esa es la labor de un rey. Luego dice, y sacerdotes. ¿Qué hace el sacerdote? Ministra, sirve a Dios. Pero mire la frase final, hermano, que me encanta la frase final del verso 10. Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Esto quiere decir que los que hemos sido perdonados y hemos sido redimidos, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sacerdotes para que les sirvamos, pero reyes también porque reinaremos con Él sobre la tierra. Y ahí nos está hablando para mí específicamente del milenio, el reino de Cristo sobre la tierra, y nosotros reinaremos con Él.
Entonces, antes de que un rey ejerza el reinado, tiene que ser formado. Usted lee en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, había reyes que subían al trono, o la Biblia los presenta como comenzó a reinar cuando tenía 12 años. Dígame, un niño de 12 años, ¿cómo va a reinar? No sé si la pasen de recreo en recreo. O imagínate los decretos de un niño de 12 años. Refrigerio para todos. Entonces, aunque la Biblia dice que comenzaba a reinar a los 12, él tenía unos regentes, que por lo general estaban conformados por los consejeros de su padre, que había muerto. Entonces empezaban a formar al muchacho para que cuando tuviera ya una edad, 18 años, 20 años, empezara a ejercer su reinado. Entonces, nosotros reinaremos con él, pero mientras estamos aquí en la tierra, estamos siendo formados para reinar con él. ¿Me estoy haciendo entender? El paso suyo por esta tierra es una escuela de formación para su ejercicio como rey y su ejercicio como sacerdote. Por eso es tan importante servir al Rey de Reyes aquí, porque el que ejerza un buen sacerdocio aquí recibirá auxilio de privilegio en el sacerdocio allá. El que sepa ejercer su autoridad aquí, ejerza el gobierno de la autoridad que Dios le ha dado aquí, tendrá auxilio de privilegio en el reinado con Cristo. Si yo entiendo eso, entonces voy a caminar fielmente con mi Señor, voy a servir a mi Señor. No solo porque lo amo, porque estoy agradecido, sino porque vienen cosas grandes en el reino venidero. Y fue por eso que Pablo dijo, me está guardada la corona. Amén. Amén. ¿A quién se le pone corona si no es a los reyes? Entonces yo desde ahora tengo que tener clara mi identidad y saber para dónde voy. Pero quiero compartirles en segundo lugar un aspecto muy importante. Respecto a la palabra iglesia, ya está claro para nosotros que esto es un auditorio, ¿cierto? Esto es un salón de reunión. La iglesia somos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, vamos a ver que la palabra iglesia revela el plan de Dios. Vamos a ver primero la cita, ¿sí? Antes de ver el significado. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, versículo 18. Y nos vamos a centrar por un momento en la palabra, en el significado de la palabra iglesia, para identificar entonces cuál es el propósito de Dios con su iglesia. Mateo, leamos Mateo 16, 18 primero. ¿Estamos todos allí, hermanos? Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo tenemos que considerar varias palabras y verbos. Y lo primero es que el Señor dice que Él edificará su iglesia. Note que el verbo está en futuro. La iglesia, dice Cristo, la edificaré sobre la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. O sea que Él no estaba edificándola allí, Él dice la edificaré. Una edificación siempre tiene que hacerle unos cimientos, ¿verdad? Hay que hacerle unas zapatas, unas columnas, hay que ponerle un piso. Eso viene a ser la cimentación donde se va a construir la edificación. Entonces Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, yo la edificaré. ¿Cuándo la iglesia comienza a ser edificada? La iglesia nace en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los 120. Y es una acción similar a cuando el Espíritu Santo vino sobre María y entonces nace Jesús. Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. De igual manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre los 120, nace la iglesia por obra del Espíritu Santo. Y a partir de allí, ¿qué comienza a hacer Cristo? Comienza a edificar su iglesia. Por eso dice en futuro, edificaré mi iglesia. Por eso, más adelante el apóstol Pablo habla y dice, nadie puede poner otro fundamento
comienza a ser edificada. Ahí se cumple cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia. Aquí es muy importante que reflexionemos qué significa entonces iglesia. La palabra iglesia, allí en Mateo 16:18, la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, pastor? Porque el que la vino a edificar fue Cristo. Entonces, esa palabra iglesia allí se traduce del griego eclesía, que a su vez es una palabra compuesta por dos términos. Que significa fuera de. Segundo, la palabra eclesis, que significa llamamiento. Si nos quedáramos solamente con eso, entonces diríamos, iglesia es la llamada afuera, la llamada a salir. La llamada a salir del sistema mundano. La llamada a salir del sistema de este mundo. La llamada a ser diferente. Cuando estaba leyendo sobre esta palabra, porque las palabras tienen una historia, tienen un origen, las palabras tienen un valor, las palabras tienen significados y a veces con el transcurrir de la historia las palabras cambian también su significado. Esta palabra, eclesía, como suena, era utilizada por los griegos, escúchame que me pareció lindo, a mí no. La palabra eclesía era un término utilizado por los griegos para referirse a un grupo de ciudadanos importantes que se separaban o se apartaban para tratar asuntos del gobierno. Por eso, algunos diccionarios también traducen la palabra iglesia como asamblea. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, por inspiración del Espíritu Santo, utilizaron la palabra eclesía. Entonces, la iglesia es una asamblea de ciudadanos del cielo que se reúnen para tratar asuntos del reino. ¿Me hice entender? Yo no voy solo a la iglesia a cantar. Yo no voy a la reunión con la iglesia a pasar el tiempo. Yo vengo a una reunión donde se tratan asuntos del reino al cual yo pertenezco porque soy ciudadano celestial. Por eso es tan importante ir a la iglesia, quiero decir, al lugar de reunión. Vamos a reunirnos como iglesia, vamos a tratar asuntos del reino. Por eso es un privilegio reunirse. La palabra iglesia en el Antiguo Testamento no aparece, pero hay alguna cosa muy importante, y es que en el Antiguo Testamento sí hay una verdad similar muy fuerte, contundente en el Antiguo Testamento, y es pueblo de Dios. Pueblo de Dios, con todos los privilegios, porque cuando el Señor llamó a Israel, acordémonos de ese proceso de llamado, el proceso de formación, nación especial, nación escogida, nación santa. Éxodo habla mucho de eso, porque el Señor está sacando a Israel de la esclavitud egipcia y le está diciendo, ¿para qué la saca? Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, porque Él tiene un propósito especial con ese pueblo. Y comienza a tratar con el pueblo, una nación protegida de manera especial, bendecida de manera especial, aún hoy día. Cuando yo me dio el privilegio de estar allá, yo me quedaba asombrado de lo que nos decía el guía turístico, que hacía poco habían enviado más de 500 misiles desde el otro lado, tierra palestina, si no estoy mal, como 500 misiles. Y de todos esos cayeron como 2 o 3 en la tierra de Israel, son vecinos. Cayeron como 2 o 3 y no provocaron daño. ¿No es eso la mano de Dios? La protección de Dios sobre su pueblo. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto, una de las cosas que Dios quiso dejar clara en ellos es que eran un pueblo especial.
De hecho, ustedes recordarán que en varias ocasiones el Señor le dijo: ustedes que son un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Y le dijo: Jehová tu Dios es celoso. Y el celo de Dios opera en dos frentes, digamos, de dos maneras. Dios es celoso con su pueblo para no dejar que el enemigo lo toque, para no dejarlo avergonzado. Pero también es celoso porque espera que ese pueblo solo lo ame a Él. Y aquí entramos al punto número 3. Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia. Y su palabra permanece para siempre. ¿Cuántos saben eso? Su palabra permanece para siempre. Dios es fiel, Él es bueno, misericordioso, santo, es único. Por eso llama a su pueblo a ser diferente. Escúcheme, nuestro Dios es único. Y por eso llama a que su pueblo solo lo ame a Él. Lamentablemente, nosotros en la tierra encontramos que se levantan otros ídolos, dioses con D minúscula. Y les quiero compartir algunas cosas aquí rápidamente. En el panteísmo grecorromano, o sea, en el panteón o en el escenario de los ídolos de Grecia y de Roma, hablamos de docenas de dioses, semidioses, héroes, dioses principales, entre muchas otras cosas. Pero son docenas de estos personajes. Leí un artículo sobre esto y hace poco el panteísmo, o hay otra palabra sinónima, donde acaba de ser aprobada como religión, porque tiene más de 2 millones de adeptos. Así que para ellos es normal, escúcheme, tener un dios o tener varios dioses de acuerdo a sus gustos y preferencias, porque tienen muchas opciones. Pero ¿sabe qué me dejó sorprendido? Y hay varios artículos para confirmar esto. En la India, en la historia de la religión politeísta de la India, se cuenta con más de 300 millones de dioses. Y yo dije: no puede ser esto, y me toqué la libertad. Sí, Dios mío. Pero cuando nosotros vemos todo eso, vemos que la Escritura nos dice, y vemos ahí el gran contraste con nuestro Dios, y es que Dios les dice: no, Señor, ustedes como pueblo mío no le rinden adoración a ningún otro. Éxodo capítulo 20, por favor acompáñenme, cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 20, dice el versículo 1 al 6, vale, un poco rápido aquí. Éxodo 20, del 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otras versiones dicen: no tendrás dioses junto conmigo. O sea, eres celoso. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Usted podrá leer por esa pequeña fracción que hemos leído que Dios es celoso, y Él dice: la adoración solamente para mí. Y es muy importante que el adorador entienda que su adoración es exclusiva para Dios. Y saben, hermanos, en la tierra hay millones de cristianos, cientos de miles de ministros de alabanza, pero aún así dice el Señor: Dios busca adoradores. Porque es fundamental que el adorador rinda una adoración exclusiva a Dios, porque no podemos servir a dos señores. En cuarto lugar, Dios llama a este pueblo, Israel, al pueblo llamado, y le dice que Israel debía evitar las prácticas cananeas. Le habla a Israel y le dice: van a entrar a la tierra de Canaán, van a entrar a la tierra prometida, pero cuidado, muchachos, cuidado, pueblo, no harán lo que ellos hacen. ¿Usted sabe por qué Dios le permitió a Israel conquistar la tierra de Canaán? Porque textualmente dice la Escritura que los cananeos habían llegado al colmo de la maldad y la tierra los había vomitado. Y al ser expulsados
expulsados, entonces la tierra queda libre y Dios dice, ahora llevo a mi pueblo. Dios no quita a los cananeos así porque sí. Había una razón legal. Habían perdido la autoridad de estar sobre esa tierra. Y ahora llega entonces el pueblo de Israel. Pero antes de que entre, hermano, libro de Éxodo desde el capítulo 19, todo el libro de Levítico y buena parte del libro de Deuteronomio hasta el capítulo 10, el Señor le está dando instrucciones a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Porque Dios sabía lo que había en Canaán. Dios sabía las prácticas cananeas. Un pueblo ocultista, brujería, hechicería, agoreros, consultaban a los muertos, entregaban sus hijos a los dioses cananeos, los consagraban a las tinieblas. Era un pueblo con un ocultismo muy fuerte, era un pueblo de gran idolatría. Usted puede ver que incluso Israel cayó muchas veces en la idolatría, en el culto a Baal, a Sera y a todos sus derivados, porque sucedía lo mismo. El Dios principal tenía muchos dioses. Era un pueblo inmoral. Por eso Sodoma y Gomorra era un pueblo violento, era un pueblo rebelde contra Dios. Entonces el Señor le dice, cuidado, no hagan lo que ellos practican, porque sabía Dios que volverían a perder el privilegio de la tierra, que fue lo que sucedió con el reino del norte. Las tribus se dispersaron. Entonces el Señor le habla a Israel, Levítico 18, por favor. Levítico 18. Dice el versículo número 30. Levítico 18:30, o sea, el versículo anterior al capítulo 19. Vamos a leer Levítico 18:30 hasta el 19:2, 3 versículos. Entonces dice, Levítico 18:30, ¿están conmigo, hermanos? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables, o sea, que el Señor abominaba sus costumbres, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cierto? El Señor está haciéndole un llamado al pueblo para que no caigan en el error de los cananeos. El Señor le está diciendo, no practicarán lo que ellos hacen. Serán diferentes porque ustedes son una nación diferente, un pueblo escogido. Este pueblo cananeo tenía muchas prácticas como las que ahora les mencioné, pero también tenía una práctica. ¿Se acuerdan que al empezar el culto le dije que había hablado con varios padres de familia y me compartían su inquietud? En función de eso estoy investigando sobre este asunto. Y miren lo que me encontré aquí. Levítico 19:28. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ahora, los cananeos tenían muchas prácticas y todas ellas relacionadas con el dar honor y tributo a sus dioses. Dentro de esas estaba, dice aquí no era el culto a un dios, sino que note que lo hacían en honor a un muerto. ¿Sí? No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Esa es la primera parte. La palabra rasguño aquí se traduce del término hebreo seret, seret, y esa palabra significa incisión en la piel, tatuaje. Pastor, pero es que yo eso no me lo hice por un muerto. Pero lea la segunda parte del versículo. Dice el versículo 28, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. La otra práctica que tenían los cananeos era imprimirse señales en su cuerpo. Imprimirse señales en su cuerpo. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué lo hacían? Estuve leyendo sobre el origen de los tatuajes, su nacimiento, y hace unos 1000 años antes de Cristo, en Asia, los tatuajes nacen o empiezan a aparecer, los relacionan con la marca a los criminales. Luego aquí mismo leí que luego la mafia japonesa los usó para mostrar su lealtad a la mafia. Y me acordaba de los tatuajes que encontramos en Centroamérica
los que pertenecen a esa pandilla famosa, Salvatrucha, que ahora es una organización internacional. En Norteamérica, el tatuaje se lo practicaban ellos como un rito que permitía superar los obstáculos en el camino hacia la muerte, o sea, tener una muerte más fácil. Para ellos el tatuaje estaba asociado al mundo mágico. En América Central se tatuaban para rendir tributo a los dioses. En otras culturas, más hacia el lado asiático, hacia el lado oriental, el tatuaje tenía una connotación mágica, religiosa y sexual. Para otros, el practicarse un tatuaje era una armadura de protección espiritual. Aquí no estaban haciendo ningún culto a ningún dios, ni a los muertos. Se hacían el tatuaje porque ellos pensaban que tenían protección espiritual. Pero me encontré algo interesante. En culturas como los turcos, ellos utilizaban aros, colgando en sus orejas y grandes tatuajes para impactar a sus enemigos. Otras culturas pensaban que ponerse tiras de metal, los famosos piercings, en ciertas partes de su cuerpo tenían propiedades terapéuticas, o sea, sanadoras, y que si lo ponían en el lado izquierdo de su cuerpo, los demonios no iban a entrar en ellos. ¿Qué es un piercing? El piercing, eso lo puede usted buscar en internet, en un diccionario. Yo aquí estoy hablando de historia secular. El piercing es la perforación de una parte del cuerpo humano para insertar piezas metálicas o de joyería. Pero cuando yo leía todas esas culturas y relacionaba y sacaba conclusiones, el origen de los tatuajes, los piercings y su simbolismo están relacionados con la muerte, las creencias en el mundo de los muertos y la práctica de cultos a los ídolos de aquellos pueblos. Ahora bien, nosotros no estamos llamados a condenar a alguien porque tiene un tatuaje, porque tal vez se lo hizo cuando no tenía este conocimiento, cuando no sabía acerca de esto, o porque se pone un piercing, o porque se hizo un roto, o por la nariz, el ombligo. ¿Cómo les parece que sentados en la mesa con una de las parejas pastorales que visitamos, sin preguntarle, nos dice, ¿cómo le parece que nos ha pasado dos asuntos con los piercings? ¿Y qué pasó? Una muchacha no podía quedar embarazada. Y cuando fuimos a orar, Dios nos mostró, no se le podía ver, tenía un piercing en el ombligo. Y yo le dije, ¿usted tiene un piercing en el ombligo? Sí. Quíteselo, pídale perdón a Dios que va a quedar embarazada. Y así, wow, quedé yo así como, wow. Y la otra dijo, ¿cuál? Ya me interesaba cuál. Una muchacha tiene un niño, embarazada, el niño crece, pero el niño no puede pronunciar bien las palabras, tiene problemas de dicción. Y el pastor se queda mirándole y le dice, ¿usted tiene un piercing en la lengua? Sí. Quíteselo, pida perdón a Dios, pídale por el niño y verá que se le arregla la manera de hablar. Y así fue. Interesante, ¿no? Pero solamente le estoy contando la experiencia de ellos. Pero al terminar un culto, veo una familia. Mucho gusto y eso. Ella, la mamá, joven, con un piercing aquí en la nariz. Está bien, no hay problema. Nosotros no somos jueces. No somos jueces. Ojo con eso. No se va a poner ahora usted que alguien me con un tatuaje. ¡Eso es el diablo, hermano! No se va a poner con eso, que nosotros no somos jueces. El único juez es Dios. Y si usted lo hizo antes de tener este conocimiento, pues le pide perdón al Señor. Pero si teniendo ese conocimiento lo haces, el asunto que queremos. Así que yo la vi, mucho gusto, esto y lo otro, cuando saludo al joven. Tatuado desde aquí hasta acá. Mucho gusto. Cuando miro al niño, un niño por ahí de 2 años, lo tenía cargado el papá, yo lo miro y sabe Dios que yo iba a decir, ¡ay, cuánto tiene la niña! Pero no, porque le vi como connotación de niño y me quedé parado allí. Sí, pero me quedé con la intriga del niño.
o de la niña, porque la verdad no supe qué era. Entonces luego nos cuenta la pastora: ay, qué pena pasé yo con el niño de la familia tal panillo. Ya, ¿qué pasó? Pues una de las servidoras que me dijo: pastora, mira la niña que está. No es la niña, es el niño. Cuando venía entrando el papá: pero es que es una niña. Que no, que es un niño. Ella se quedó confundida también. Yo me di cuenta que yo no era el único que no sabía si era niño o si era niña. ¿Por qué, pastor? Porque tenía 2 aretes y era niño. Ese niño a los 2 años no decidió ponerse el arete. ¿Quién se lo puso? Los papás. Y entonces me di cuenta que no había cumplido ni los 2 años y ya yo tenía problemas para identificar su género. ¿Qué será cuando crezca el niño? Ya, sin el niño ser consciente, ya estaba siendo afectado por la cultura o manera de pensar de sus padres, aunque asistían a la iglesia. Pastor, hay una iglesia donde todo el ministerio de la alabanza usa unos grandotes, están todos tatuados y glorifican a Dios. Le darán cuenta al Señor, tal vez conocieron al Señor en medio de sus tatuajes y de su mundo y así llegaron a Cristo. Dios sabrá. No, ya eran cristianos, se vienen al Señor y se tatuaron. Le darán cuenta a Dios. Pero yo no puedo ignorar lo que la palabra dice. Luego dice el mismo versículo que leímos ahora, dice: no imprimiréis señal. La palabra señal se traduce del hebreo ka'aka, y esa palabra significa incisión, desgarre, corte. Es interesante que cuando están haciendo el tatuaje hay sangre, hay derramamiento de sangre. Y ustedes saben que en la escritura la sangre está relacionada con pacto. Entonces debemos tener cuidado con ese tema. No somos llamados a condenar a nadie. Estoy tratando de instruir y de enseñar y de dejar como el cimiento de Dios allí. Para instruir a nuestros hijos, para enseñarles, porque la misma escritura, voy a leerles en Deuteronomio 14, 1 y 2, dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sacaréis, ni os raparéis a causa de muerte, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, ¿qué es sacarse? La palabra sacarse allí se traduce del hebreo gadar, que significa rasgar, cortar con un cuchillo, rasguñar la piel. Esa era una práctica cananea, y por eso tanto en Levítico como en Deuteronomio le dice: ustedes no harán eso, porque ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo escogido, ustedes son un pueblo diferente. Hermano, otro asunto es cuando yo llego a Cristo y llego con unos tatuajes y no sabía. Pero hoy Dios está trayendo su palabra, para que también como padres enseñemos a nuestros hijos, para que nuestros hijos no se conviertan, escúcheme, en un medio publicitario de estas cosas, porque cuando alguien anda con un tatuaje, está diciendo: creo unos tatuajes, qué bonito el tatuaje, te recomiendo mi tatuador, míralo, que no sé qué, que no sé cuánto. Está haciendo publicidad a eso. Ahora, la palabra de Dios, avancemos al siguiente pasaje. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Romanos 12:1: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Yo resalté allí la palabra cuerpos, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Destaqué la palabra cuerpos en 2 sentidos. Lo primero, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al delito que cometen con esos grafitis en las paredes de las casas y en las instituciones del Estado? Vandalismo. Y cuando nosotros vemos una casa con unos grafitis, ¿qué pensamos? Si mi cuerpo es templo de Dios, si mi cuerpo es casa del Espíritu, ¿por qué le voy a poner grafitis? Mi cuerpo es de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. Yo no soy el dueño de mi cuerpo para decir: voy a hacerme esto, voy a hacerme lo otro. Es de Dios. Pero en segundo sentido, nuestro cuerpo fue creado por Dios. Somos creación de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él no nos puso eso desde la creación porque no es parte de su diseño. Ahora bien, la Biblia habla de sellos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El enemigo también pone sellos. Y tu cuerpo no es para ser sellado por el enemigo. Y terminamos con el verso siguiente. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a su sistema, a las modas, a las tendencias. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cosa que provoca la poderosa palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, conclusión, no somos jueces para condenar a nadie. No levante la mano para, vea, usted tiene ese tatuaje, usted no sé qué. O si ve a alguien por ahí con un tatuaje, no, muévase que me contaminan. Pasa, ¿ves? Que tendremos cada uno delante de nosotros. No somos jueces. Pero quise compartir esta enseñanza como instrucción para su vida, pero también como instrucción para que enseñe a sus hijos, para que los instruya, para que los forme en la verdad de Dios. Porque somos un pueblo especial, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para la gloria de su nombre.